Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es preocupante la ola de violencia, los asesinatos, los ataques de grupos armados ilegales que han ocurrido en los últimos días, tal como se los hemos presentado en las emisiones de Noticias Caracol. No solamente lo ocurrido el fin de semana en Samaniego, Nariño, sino también otra serie de actos violentos que han llamado la atención de todos los actores civiles, de los actores políticos, incluso también de la iglesia. Y hoy se conoció también otro pronunciamiento de la comunidad internacional. En fin, y nos preguntamos por qué este recrudecimiento de la violencia. Es por eso que queremos tocar este tema de fondo y hemos invitado a Néstor Rosanía. Él es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Bienvenido, señor Néstor, ¿cómo está? Buenas noches para ti y para todos los televidentes. ¿A qué atribuye esta violencia que parece desbordada, infortunadamente, en algunas regiones como Nariño? Bueno, hay tres variables para hablar primero de Nariño. Nariño tiene en su espacio, en su territorio, los primeros tres eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Quiere decir, ahí está concentrados los cultivos, segundo los laboratorios y tercero la salida y venta en el puerto. Entonces, tener los primeros tres eslabones en un espacio tan corto de territorio hace que sea mucho más seguro y mucho más rentable para todas las organizaciones. Si los televidentes miran y lo buscan ahí en Google, miran el mapa de calor de cultivos ilícitos, van a ver que la mayor cantidad de cultivos ilícitos están pegados al mar. Por eso es que es tan rentable Nariño y por eso todos los grupos armados se van a entrar a disputar ese territorio. Lo segundo, Colombia hoy sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. El 70% de la cocaína que sale de Colombia sale por la costa pacífica nariñense o caucana. Sí. Y lo tercero, Daniela, que es lo más grave, es que el conflicto se descentralizó. Históricamente nosotros teníamos grandes grupos donde había un mando único y definido, entonces la gente sabía quién era el comandante del bloque, el comandante del frente o el comandante de una cuadrilla. Y las comunidades mal que bien andaban y interactuaban con estas organizaciones armadas. Pero hoy ya no hay cultura campamentaria, ya no se sabe quién es quién, hay gente armada por todo el país y no responden a un mando único y unificado. Eso es lo más grave y lo más difícil de manejar ahora. A esto mismo se debe lo que ocurre, por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde estos 5 jóvenes que también fueron asesinados llamaron la atención y despertaron, por supuesto, todas las alarmas a que se está descentralizando. Si bien, como tú lo decías ahora, el Valle pues es otro de esos territorios peleados en la lucha del narcotráfico, pero ¿qué está pasando allí o cómo lo analizas tú? Bueno, es una situación compleja. Ahí puede haber una mixtura del conflicto, un conflicto urbano y un conflicto rural, pero el fondo sigue siendo el tema del narcotráfico y de los portafolios de economía. Pero lo que sucede, la masacre en Valle hay que analizarla porque puede estar en un contexto más de organizaciones urbanas. Ahora, ya que estamos hablando de las regiones, quería, para pasar a otro tema, antes hablar del Catatumbo, un capítulo aparte, sin duda. Allí siguen mandando los grupos ilegales, pero ¿cómo lo analizas tú? ¿Qué se puede hacer en esa región para que la población civil pues no siga atrapada en ese fuego cruzado? Dos variables importantes. Ahorita lo que mencionamos de Nariño y Cauca, esa salida al mar, al Pacífico, se llama el Arco del Pacífico, porque sacan la droga por el mar hasta Galápagos y de Galápagos hacen un gran arco hasta que llegan las costas mexicanas y desde ahí la suben a Estados Unidos. Pero el segundo arco que tenemos es el Arco del Caribe. Este Arco del Caribe es que la droga sale de Colombia, la llevan a Venezuela, pitufeada o hormigueada, que es en pequeños de 1 kilo, 2 kilos, todos los días van pasando, cargan en Venezuela y desde Venezuela por vía aérea salen hasta Centroamérica y ahí llegan hasta México. Entonces, por eso es que es el otro lugar más prendido de Colombia, porque por las dos grandes salidas, por el Arco del Pacífico y el Arco del Caribe, ahí están todos los grupos armados disputándose las regiones. Ahora, lo segundo, lo que tú decías, las comunidades quedaron en la mitad nuevamente del conflicto, donde unos y otros los acusan de auxiliadores. Es como remembrar los 90s, las masacres por auxiliar a un otro grupo. Y lo que tenemos es que el Estado nunca llegó, Daniela, fundamentalmente. Mientras el Estado no tenga una decisión política rápida de llevar economías legales, infraestructura, educación, salud a estas comunidades, pues los grupos armados van a seguir siendo los dueños de esa región.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué falta que haga el Estado para frenar estos actos violentos? Y lo veíamos en declaraciones de las mismas autoridades, no solamente de la gente, sino la misma autoridad lo reconoce. Decía el alcalde de Samaniego, mire, acá faltan oportunidades, acá los jóvenes pues se ven expuestos justamente a ese tipo de contactos, de riesgos, porque en últimas pues la presencia del Estado es casi que nula. Tres variables fundamentales. Lo primero, en este momento de urgencia y que estamos con el país incendiado, necesitamos un plan de choque militar y policial que no se restrinja, Daniela, porque ha sido lo histórico, a poner un batallón de contraguerrillas, esperar 3 meses, se baja la situación y lo sacan de ahí y volvemos al mismo punto. Eso es un efecto globo. Lo que necesitamos es mayor nivel de inteligencia, mayor capacidad de drones, de inteligencia técnica, para que podamos identificar primero quiénes son, dónde están, y que las autoridades en términos militares y policiales actúen. Lo segundo, lo estamos diciendo, que el Estado llegue con economías legales, porque mientras no haya oportunidad realmente, pues los ilegales van a seguir mandando. Y lo tercero es que esto ya estaba diseñado, Daniel, y se llaman los famosos PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como a este gobierno le incomoda tanto todo lo que viene el proceso de paz, entonces no ha implementado los PEDET y creó otro programa que se llama Zonas Futuro. Nosotros como investigadores sociales hemos hablado con las regiones. ¿Y qué nos dicen en las regiones? No importa cómo se llame PEDET o Zonas Futuro, aquí no ha llegado el Estado. No hay plata, no hay proyectos, nunca se ejecutó lo que se había pactado en La Habana. Conclusión, aquí los dueños siguen siendo los ilegales. Qué triste, ¿no? No es la lucha de un proyecto del uno o del otro, es que finalmente, pues venga de quien venga, no está cumpliendo con esa necesidad, con lo mínimo que podría esperar ellos, ¿no? Esa presencia del Estado. Néstor, ¿está fallando la implementación de los acuerdos de paz? Sí, mucho, Daniela, y es por lo que tú acabas de decir, y eso se llama falta de políticas de Estado. Nosotros vivimos con políticas de gobierno, quiere decir que cada 4 años llega el gobierno de turno a desarmar lo anterior y volvemos a arrancar de cero. Y vivimos en una lógica de un péndulo. Lo que necesitamos es una política de Estado que, independiente si sea de centro, de izquierda o derecha, pues que implementen las cosas que necesitamos para la construcción de Estado en Colombia. Quiere decir que la carretera llegue, eso no tiene que tener un partido, que la educación llegue, que la salud llegue y sobre todo que la empresa privada pueda llegar a generar proyectos productivos importantes. Porque mientras no haya proyectos productivos, la gente necesita vivir de algo. Y la coca da mucha plata y los ilegales llegan con fajos de plata. Entonces, esto es un círculo vicioso. Ahora, lo triste, Daniela, es que esto que estamos hablando está sobrediagnosticado más o menos hace unos 20 años y seguimos exactamente en el mismo punto. Y es que uno se preguntaría, ¿es cierto en lo que algunas personas han analizado? ¿Estamos retrocediendo a una época que creíamos que había quedado en el pasado? Sí, y estamos retrocediendo, Daniela, y es muy grave una cosa aquí también importante decirlo. Uno no ve responsabilidad política en el sector de seguridad o defensa. Si esto solo con una masacre en otro país ya hubieran corrido las cabezas de los ministros o del alto consejero en seguridad o de alguien del gobierno, pero aquí tenemos 3 masacres en una semana y siempre llegamos al mismo punto, que vamos a avanzar en las investigaciones. Asimismo pasó con las chuzadas a periodistas y líderes de la oposición y asimismo vivimos en una ausencia de responsabilidad política. Entonces, un país que se anestesió y se acostumbró a la violencia, a la corrupción y a la falta de responsabilidad de la clase dirigente. Néstor, y se culpa al narcotráfico generalmente de los asesinatos, por ejemplo, de los jóvenes en Nariño. El mismo presidente Iván Duque reconoció que esa masacre ocurrida en Samaniego, en la que murieron 8 jóvenes, se origina en este fenómeno, pero ya lo hemos venido hablando en esta entrevista. ¿Y es tan sencilla esa ecuación o hay otros actores en medio de esto? Bueno, hay varios negocios, eso se llaman los portafolios de economía ilegal, quiere decir que se pelean 4 grandes negocios. 1, el narcotráfico, que es el más grande; 2, la minería; 3, el tráfico ilegal de combustible; y 4, extorsión y otros varios pequeños negocios, que pues fumado genera mucha plata. Pero aquí hay un análisis importante también, Daniela, y es que Colombia no va a salir de este conflicto mientras el consumo de cocaína siga siendo tan alto por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Y en paralelo a eso viene un tema. Nosotros en todas estas investigaciones sabemos perfectamente los grupos que hay en Colombia, en Centroamérica, los carteles mexicanos. Pero la cocaína pasa la frontera de los Estados Unidos y no sabemos ni cómo se llama el Pablo Escobar gringo, ni cómo se llama el cartel de Cali o Medellín versión gringa.
En Estados Unidos es donde se queda la gran parte, la plata del narcotráfico, no se queda aquí en los países productores. Entonces, Estados Unidos hoy no ha tenido una responsabilidad frente a un tema que se llama el lavado de activos. Así como hay un informe que muestra dónde están los cultivos ilícitos, debería haber un informe que nos diga cómo se llama la empresa fachada y cómo lavan la plata dentro de los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Eso podría llevarnos a detener lo que está pasando? ¿O cuál sería esa fórmula, digámoslo así, para que en esas zonas que siguen siendo corredores del narcotráfico puedan vivir en paz? Lo que te digo de la corresponsabilidad es ir a la esencia del problema. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos dicen que esto se soluciona con más glifosato. Si fuera un glifosato es como darle un acetaminofén a un paciente con cáncer. Le quita el dolor de cabeza, pero la causa raíz no se le va a quitar con eso. Entonces, pensar en temas de la responsabilidad de los Estados Unidos o que pongamos encima de la mesa el debate de la legalización sería hablar de la causa raíz del cáncer. Mientras tanto, pues son pequeños acetaminofén que vamos a tener para intentar disminuir la violencia, pero volvemos al mismo punto. Mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo cocaína y pagando cocaína a ese precio, pues Colombia no va a poder salir de esta prisión que estamos de la violencia. Y la población civil es la que va a terminar pues pagando las consecuencias, quedando en medio de ese fuego cruzado, en medio de esas rutas. Néstor, esa ola de violencia que se ha registrado en el país durante los últimos días ha vuelto a poner al país en el ojo del huracán. Incluso hay pronunciamientos internacionales, lo hizo hoy la ONU, también lo hicieron embajadores de Francia, de Alemania en Colombia, y esto provocó respuesta a la Cancillería colombiana, asegurando que el país acoge sus recomendaciones. ¿Cómo ve usted este contexto? Porque hay quienes aseguran que esto afectaría la confianza que muchos actores han depositado en Colombia después de la firma del acuerdo de paz. Sí, dos cosas ahí. Primero, la confianza inversionista se ha ido perdiendo porque los indicadores de riesgo y las aseguradoras internacionales han vuelto a poner a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo. El pronunciamiento del Departamento de Estado, donde dice, no solo por el tema del COVID, sino por temas de violencia, que no recomienda a sus ciudadanos que vengan a Colombia cuando se abran los aeropuertos, es un claro indicador que Colombia nuevamente está en la lista negra. Y lo segundo es que es muy grave que no hay como una estrategia clara y definida del gobierno nacional. O sea, después de una masacre, uno esperaría al presidente de la República en audiencia nacional diciendo la estrategia de seguridad que vamos a seguir para combatir a los grupos es esta y el plazo de tiempo es este y si el ministro de Defensa no cumple se tiene que ir. Nosotros vamos más de 33 masacres, Daniela, en lo que va del año y aún todavía no hay una declaración clara y precisa por parte del gobierno para atender esta situación tan grave en las comunidades y en la región. 33 masacres en 7, 8 meses, increíble y muy preocupante, ¿no, Néstor? Es una de las situaciones más complejas que estamos viviendo y tú lo decías ahorita, Daniela, nos devolvimos en el tiempo, estamos en el déjà vu de la violencia, desplazamientos, masacres, y nuevamente volvemos a un país bañado en sangre, que era lo que menos queríamos y esa era la esperanza de llegar a un acuerdo de paz. ¿Cuál fue el error, Daniela? Las FARC se fueron y llegaron las disidencias, pero el que tenía que haber llegado era el Estado, porque si ese Estado no llegaba a controlar ese territorio, pues preveíamos lo que iba a pasar y era que iban a llegar los grupos armados a fortalecerse y a manejar el negocio del narcotráfico. Bueno, ahí lo estamos viendo. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, nuevamente gracias por acompañarnos en Sala de Prensa, muy amable. Gracias por seguir con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora la grave denuncia que hizo el presidente Iván Duque durante un encuentro con varios sectores, incluso con actores internacionales, entre ellos algunos escritores y dirigentes políticos. Advirtió el presidente Iván Duque que el gobierno de Nicolás Maduro está intentando comprar misiles de mediano y largo alcance desde Irán. Y también dijo incluso que la Guardia Nacional venezolana está triangulando para intentar la ubicación de armamento de Rusia y de Bielorrusia muy cerca de la frontera con Colombia.
Es una denuncia de la mayor gravedad porque sin duda pondría en riesgo a toda la región, como lo dijo minutos más tarde a esta denuncia que hizo el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que los elementos de prueba existen, que hay informes de inteligencia que indican que esto es verdad y que lo que debe hacer el mundo es evitar que esto siga ocurriendo. No es un secreto el muy cercano vínculo del régimen de Nicolás Maduro con el régimen iraní y también la cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin e incluso con el recién elegido presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien afronta unos disturbios muy grandes porque hay denuncias de posible fraude electoral, pero quien lleva más de 20 años en el poder y quien era uno de los más cercanos aliados del fallecido presidente Hugo Chávez. Lo que hoy está en juego es una denuncia muy seria que tuvo una respuesta casi que inmediata desde la Cancillería venezolana. La Casa Amarilla es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y desde allí el canciller venezolano Jorge Arreaza negó cualquier posibilidad de que eso sea cierto y además lanzó un contraataque al gobierno del presidente Iván Duque, criticó entre otras cosas las masacres ocurridas en Colombia, las violaciones de derechos humanos y también recordó la detención del expresidente Álvaro Uribe. La verdad es que la comunidad internacional debe tener muy en cuenta estas denuncias, sobre todo porque las hace el presidente Iván Duque 48 horas después de que hubiera estado en Bogotá, reunido con él el alto consejero para la seguridad nacional del presidente Donald Trump. Quiere decir que podría incluso tener relación esa denuncia que se hace en este momento con la visita de funcionarios estadounidenses. Gracias, Ricardo. De esta manera llegamos al final. Los dejamos con signo pesos. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.